Hola, ¿qué tal? Soy Diego Torres, ayudante de cátedra en Electrónica Aplicada 1 y hoy vamos a ver la unidad 3 que es transistor unipolar con señales débiles, la parte A que es polarización. El FET, transistor de efecto de campo, es otro de los dispositivos electrónicos más importantes que estudiamos en la carrera. Tiene relevancia en la electrónica digital como en la analógica, sobre todo en la primera. No obstante, en esta materia veremos su utilidad como dispositivo amplificador y como elemento activo de la primera etapa de amplificadores multietapas. Al igual que el BJT, el FET necesita polarización para operar en alguna de sus zonas de trabajo, ya sea conmutando entre la zona óhmica o la zona de corte o amplificando en la zona de saturación. Acá hay que tener cuidado porque saturación para el FET no es lo mismo que saturación para el BJT, porque eso es un poco confuso y se debe, bueno, a la cuestión de cómo se denominó en la bibliografía de referencia. Saturación hace alusión a la zona lineal del FET y se llama saturación por motivos que ya se estudiaron en dispositivos electrónicos y que no vamos a profundizar tanto porque si no el video se hace extenso. A nosotros en esta materia nos interesa particularmente polarizar al FET en la zona de saturación porque lo vamos a usar como amplificador. Abarcaremos los dos tipos de FET más empleados, los JFET y los MOSFET incrementales, siendo el JFET muy usado como etapa de entrada en amplificadores de audio y en circuitos integrados analógicos, tales como el amplificador operacional. El MOSFET incremental también se usa bastante, pero generalmente en etapas de salida clase AB o D, aunque también es usado como etapa de entrada y mezclador en receptores de radio, y esto último se estudia en electrónica aplicada 3. El JFET también se utiliza en RF, al igual que el MOSFET. El JFET es empleado en, por ejemplo, preamplificadores de RF y también como mezclador, como oscilador. En fin, son aplicaciones que se ven en otra materia, pero vale mencionarlo. Bueno, repasemos un poco las características de los transistores de efecto de campo. Para ello nos valemos de las curvas. Tenemos la curva de transferencia, que responde a la ecuación de Shockley, y las curvas de salida, donde se ve claramente delimitada lo que es la región óhmica, la zona de saturación y la zona de corte. La región óhmica es análoga a la zona de saturación en el bipolar y la región de saturación es análoga a la región activa del bipolar. La zona de corte es en esencia la misma para ambos transistores. Por supuesto que si esto fuese para un canal P, tendríamos las curvas espejadas. Tenemos las curvas de transferencia y de salida para un MOSFET incremental y en donde la curva de transferencia responde a la ecuación de Shockley modificada. Y en ambos casos la ecuación es de tipo cuadrática, lo cual nos dice ya que este dispositivo tampoco es lineal, al igual que el bipolar. O sea, la relación entre la variable de control, que en este caso es la tensión entre compuerta y fuente, y la corriente en la salida, que en este caso es la corriente de drenaje, no es lineal. Bueno, pasemos a lo que es ¿con qué polarizamos los dispositivos estos? Con redes de polarización muy similares a las que usamos en los bipolares. En este caso tenemos una red de polarización fija para un JFET y la denominación fija viene por el hecho de que la tensión puerta-fuente es fija. Acá en la imagen podemos ver en la derecha, podemos ver la curva de transferencia junto con la recta de polarización. Y hay que recordar que la recta de polarización viene definida por la malla de entrada o circuito de control de la red de polarización y no por el transistor. Esa recta, esta, no depende del transistor sino del circuito de polarización. Acá tenemos lo que se conoce como autopolarización, cuyo nombre proviene por el hecho de que no hay ninguna fuente de alimentación aplicada al circuito de control o malla de entrada. Por lo tanto, es como si se
autopolarizar. Tenemos lo que es la curva de transferencia, de manera genérica por supuesto, y la recta de polarización. Las ecuaciones no vamos a detenernos en analizarlas porque se supone que ya lo hicieron en dispositivos electrónicos, o sea, me refiero a la deducción. Nosotros sí vamos a trabajar sobre estas ecuaciones, pero no nos vamos a detener a deducirlas. Después también podemos aplicar un divisor de tensión junto con una resistencia de surtidor que aplica una realimentación negativa, todo muy similar a lo que pasaba con los transistores bipolares, donde lo que obtenemos es la curva de transferencia y acá se ve en negro la recta de polarización. Recordemos, la recta de polarización no depende del transistor, sino del circuito. Acá, ¿por qué hacemos mención de la resistencia de surtidor? Porque podemos polarizar con un divisor de tensión a la puerta sin colocar la resistencia de surtidor. Pero en este caso, si hiciésemos eso, para este circuito con este transistor en particular, que es un JFET, canal N, y lo mismo sucedería con un canal P, tendríamos el problema de que esto, al ser una juntura PN polarizada en inverso, al menos entre puerta y fuente, si atacásemos con una tensión positiva, polarizaríamos ese diodo en directo y el transistor se quemaría, porque no está preparado para funcionar con tensiones positivas de compuerta a fuente. No está preparado para que circule a través de esa juntura una corriente en directo, por eso se quemaría. Bueno, hablemos de la estabilidad del punto de reposo. Desafortunadamente, la característica de, ya sea, por ejemplo, si hablamos de un JFET, de sus parámetros del IDCS y la tensión de estrangulamiento, varían mucho de un dispositivo a otro, incluso dentro de la misma familia de línea y tipo. Por ejemplo, si tenemos la familia del 2N54, 59 en este caso, y tenemos un circuito con ese transistor, lo reemplazamos por otro 2N5459, probablemente el punto de trabajo varíe bastante. Quizás no, también podemos tener la suerte de que el transistor que coloquemos tenga parámetros muy similares al que reemplazamos, pero puede que no. Y la variación que puede llegar a haber es mucha. Por ejemplo, podemos llegar a obtener algo como esto. En la hoja de datos del dispositivo nos vienen valores máximos y mínimos para los parámetros. En este caso sería la corriente IDCS y la tensión de estrangulamiento. Si nosotros graficamos esos parámetros máximos y mínimos, obtendríamos dos curvas así. Y donde la región delimitada por estas dos curvas serían todas las posibilidades que obtendríamos para esos transistores de ese tipo. Es decir, podemos obtener curvas de transferencia así o así, y todas las combinaciones que se les ocurra dentro de esa zona. Y la curva característica para los valores típicos normalmente está en la media, está en la región media, o sea que sería algo así, como lo que acabo de marcar. ¿Cuál es el problema de esto? Y que supongamos que tenemos una red de autopolarización y la diseñamos para un transistor en particular que nos da este punto de trabajo. O sea, tenemos este punto de trabajo, diseñamos la red y obtenemos eso. Pero después reemplazamos el transistor por otro, 2N5459 por ejemplo, y obtenemos este otro punto de trabajo para la misma red de polarización. Claramente el punto de trabajo varió muchísimo. ¿Eso qué implica? Y que esta red no es independiente del transistor, lo cual atenta contra la estabilidad del punto de reposo. Por el contrario, si polarizásemos con un divisor de tensión más una resistencia al surtidor, obtendríamos este resultado, donde vemos claramente que a pesar de que reemplazamos el transistor por otro, por ejemplo en el peor caso obtendríamos esta variación, es mucho menor esa variación que la que obtendríamos con la autopolarización, lo cual le conviene más.
en términos de estabilidad, por supuesto, porque por ahí puede suceder que nuestro circuito contemple estas variaciones y eso no nos afecte mucho, que digamos, a por ejemplo la operación dinámica cuando lo usemos como amplificador. Bueno, ahora hablemos de los MOS incrementales. Tenemos lo que es la polarización fija, que esto lo podemos hacer con un divisor de tensión o directamente con una fuente positiva atacando a la compuerta a través de una resistencia. El resultado sería este que se ve ahí en la imagen de la derecha. Como ven, polarización fija tiene el nombre por el hecho de que la tensión de puerta es fija, sin importar qué transistor se coloque. Tenemos la polarización por realimentación de drenaje, y acá nos podemos hacer una pregunta interesante, la cual es: ¿esta red podría servir para polarizar JFETs? La respuesta es que no, porque si nosotros usásemos esta red para polarizar un JFET, por ejemplo un canal N, un JFET canal N, haría que la juntura de compuerta fuente quede polarizada en directo, y pasaría lo mismo que en el ejemplo anterior que hablamos recién, hace unos minutos. El transistor se quemaría. Recuerden que la juntura puerta fuente tiene que funcionar en inverso para un JFET, por supuesto. Como acá no tenemos esa restricción, ya que no hay una juntura propiamente dicha, hay entre medio un aislante que garantiza que no va a haber circulación en directo por esa juntura, no estamos limitados por eso, y esta red es factible. Por supuesto que esta red, también todas las redes que estamos estudiando, ya las vieron en dispositivos electrónicos. Lo que estamos haciendo es un mero repaso. Por supuesto que podemos usar la polarización por divisor de tensión más la resistencia del surtidor, y obtendríamos estas ecuaciones y este resultado gráfico. Estabilidad térmica. El FET, al ser un dispositivo unipolar, es menos propenso a sufrir por variaciones de temperatura. Además, debido a su muy alta impedancia entre puerta y fuente, que son los terminales de control, prácticamente no absorbe ni entrega ninguna corriente por la puerta, lo cual hace que la polarización sea más efectiva que en los BJTs. A este dispositivo lo controlo por tensión y no por corriente. Normalmente los dispositivos que se controlan por tensión son más estables que los que se controlan por corriente. ¿Por qué la polarización por divisor de tensión sería más estable que en los transistores bipolares? Y porque en el transistor bipolar lo que tratábamos de lograr es que la tensión de base sea aproximadamente igual a la tensión de Thevenin, que la tensión de Thevenin es la que provee este divisor de tensión. Como acá prácticamente no hay corriente debido a la muy alta impedancia de entrada que ofrece el FET entre puerta y masa, resulta que el divisor de tensión en esencia está a circuito abierto. Sea el FET que sea, acá está circuito abierto, a diferencia del bipolar, que eso dependía un poco o bastante de la beta que tuviese el transistor. Acá no. Si usamos un transistor de efecto de campo, sea cual sea, vamos a lograr que la tensión de puerta sea igual a la tensión de Thevenin, y por lo tanto eso también ayuda mucho con lo que es la estabilidad del punto de reposo. Bueno, ahora vamos a lo que es el diseño de redes de polarización para FETs discretos. ¿Por qué aclaramos discretos? Y porque los circuitos integrados se polarizan con técnicas diferentes y con otros enfoques. Entonces, por eso aclaramos esto. Típicamente, cuando se usan FETs en amplificadores es porque se necesita la muy alta impedancia de entrada que ofrecen estos dispositivos. Y en esto juegan un papel muy importante los resistores de polarización, ya que prácticamente son ellos los que establecen la impedancia de entrada de la etapa con FET. Por ejemplo, si estamos en una etapa en, fuente común, acá tenemos el capacitor de desacoplo y saldríamos por drenaje, entraríamos con un capacitor de acoplo a la compuerta
¿Quién fijaría la impedancia de entrada R1 y R2 en paralelo? A eso nos referimos con que los resistores de polarización son los que definen parámetros como la impedancia de entrada, en este caso. Es decir, que si queremos mantener una alta impedancia de entrada, los resistores de polarización también deberían ser de gran valor óhmico, pero eso puede traer consigo un problema, el cual es ruido térmico excesivo. ¿Por qué? Y porque mientras más grande sea la resistencia, más ruido genera. Hay una relación entre el valor de resistencia y el ruido térmico expresado tanto en corriente o en tensión, pero eso es un tema que excede lo que es la materia, pero no viene mal mencionarlo ahora. Ustedes piensen en que mientras más grande sea el resistor, más ruidoso va a ser y más interferencia va a provocar en nuestro circuito. Así que tengan eso presente, quédense con ese concepto. Como este dispositivo es más sensible que el BJT, hace posible trabajar con señales muy pequeñas, por ejemplo señales en el orden del microvol, pero si el ruido térmico producido por los resistores es comparable al de las señales útiles, no será posible distinguir lo que es señal de lo que es ruido, incluso si aumentásemos la amplificación. El transistor no distingue y amplifica el ruido más la señal. O sea, no es capaz de discernir el transistor. Él amplifica lo que le llega. Si la señal está ruidosa, va a amplificar la señal con ruido. Por las razones que expusimos, lo usual es no utilizar resistores cuyo valor óhmico supere los 10 megaohms, y menos incluso. Se trata de que los resistores no tomen valores más allá del megaohm. Aunque esto también depende del contexto del diseño. Podemos usar resistores de polarización en el orden del megaohm para así mantener una razonable relación entre ruido e impedancia de entrada y no desaprovechar la característica de alta impedancia del FET. ¿Por qué es esto? Y porque hay que encontrar el balance, por supuesto, siempre fijándonos en lo que requiere nuestra aplicación. O sea, si la aplicación lo permite, podemos irnos estirando cada vez más con el tema de los resistores de polarización que definen la impedancia de entrada, pero si la aplicación no lo permite, y bueno, habrá que acotarse. Pero tampoco es cuestión de poner cualquier resistencia, porque si no, ¿para qué pusimos FET en primer lugar? Para eso usemos bipolar, ¿cierto? Entonces hay que tener eso en cuenta a la hora de diseñar un circuito. Importante. Todos los criterios y técnicas que hemos estudiado para el diseño de la polarización de BJTs son totalmente aplicables al diseño de la polarización de FETs, salvo algún que otro detalle que habrá que corregir debido a la distinta naturaleza y característica de los dispositivos. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, la transferencia. En bipolar, ¿qué usábamos? La ecuación de que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Bueno, acá no hay una relación tan bonita, sino que tenemos que usar la ecuación de Shockley, ya sea la variante para MOSFET o la de JFET, que es una ecuación cuadrática, lo cual matemáticamente complicaría un poco el análisis o el diseño. Pero un poquito nada más, no es algo que asuste. Siempre hay que recordar que en el diseño son las condiciones dinámicas las que definen el punto de reposo y no al revés. ¿A qué nos referimos con esto? Y que según los niveles de señal que yo pretendo obtener en la salida o los niveles de excursión que quiero, en base a eso defino mi punto de trabajo. Y no polarizo para cualquier punto y veo qué excursión máxima tengo o qué niveles de señal puedo tener sin distorsión, etc. No, primero me fijo qué quiero y en base a eso establezco el punto de reposo. ¿Qué quiero dinámicamente hablando, por supuesto? Recuerden que hay una relación estrecha entre lo que es la respuesta dinámica de la respuesta estática. No obstante, primero vamos a trabajar sobre problemas donde se supone que las condiciones dinámicas ya han sido tenidas en cuenta para la definición del punto de trabajo. Vamos con un ejemplo. Tenemos el siguiente problema. Me dice que es necesario diseñar el circuito de la figura para establecer una corriente de drenaje de medio miliampere
y el MOSFET nos dice que posee una tensión de umbral de 1 volt y una constante K de 500 microamperes por volt cuadrado. Nos dice que hay que usar una fuente de alimentación de 15 volt y calcular el cambio de porcentaje, el cambio en porcentaje en el valor de la corriente de drenaje obtenida cuando el MOS se reemplaza con otra unidad que tiene la misma constante K pero distinta tensión de umbral. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Y diseñar esto para el punto de trabajo que se nos pide y usando el primer MOS y después sobre esa red que ya está diseñada, reemplazarlo por el otro MOS y ver cuánto cambió la corriente de drenaje y calcular el porcentaje. Como no se nos dice nada de cuánto debe valer la tensión entre drenaje y surtidor, podemos usar la condición que define el límite con la región ómica. Entonces, si ya sabemos la corriente de drenaje que queremos, podemos, mediante la constante K y la tensión de umbral, podemos despejar la tensión de compuerta fuente requerida para tener ese valor de corriente. Y en base a ese valor, obtenemos la BDS mínima que sería necesaria para garantizar que el transistor opere fuera de la región ómica. En este caso nos da 1 volt, por lo tanto, dándole un valor a BDS mayor a 1 volt, se garantizaría que el transistor operase en la región de saturación. Para trabajar en zona activa, bueno, bastará eso. Zona activa sería un sinónimo para región de saturación en el FET. Por ejemplo, podríamos tomar que la BDS fuese la alimentación dividida 2. Bueno, como ya definimos la BDS, tenemos la ID y tenemos la fuente, podemos despejar cuánto deberían valer los resistores de drenaje y surtidor. En este caso nos da que la suma de ellos vale 15K. Fíjense que estamos usando las ecuaciones del circuito. Y normalmente se da que la tensión de puerta está entre un 10% y un tercio, casi un tercio de la tensión de alimentación, o un 30%. Lo cual esto es un criterio, es una ayuda para diseñar el circuito. No quiere decir que la tensión de compuerta no pueda ser menor al 10%. Puede haber algún circuito que tenga, qué sé yo, por ejemplo, 8% de la fuente de alimentación en puerta. Puede pasar. Esto solamente es una ayuda o un criterio. Bien, tomando esto como parte de la solución, llegamos a esta condición y por lo tanto podemos hacer eh, BG igual a 4,5 volt en este caso, y a partir de la ecuación de la malla de entrada podemos despejar el valor de RS, que en este caso nos da 5 kilo ohms. Por supuesto que lo aproximamos al valor comercial más cercano, en este caso sería 5,1 kilo ohms. Como ya tenemos el resistor de surtidor, a partir de la ecuación de arriba, esta que está acá, podemos despejar la resistencia de drenaje. En este caso nos da 9,9K, que lo aproximamos obviamente a 10 kilo ohms. Después, aplicando teorema de Thevenin a la entrada, y con lo que ustedes ya saben, tomando por ejemplo una resistencia de Thevenin de 1 mega para mantener el valor de R1 y R2 grande y de paso disipar menos potencia. Mientras más grandes sean estas resistencias, disipamos menos potencia en el circuito de control. Y bueno, todo esta, fíjese que si conocemos BG y conocemos R de Thevenin, tendríamos un sistema de dos ecuaciones por dos incógnitas, que no es lineal, pero lo podemos resolver. Resolviendo ese sistema obtenemos la expresión para cada resistencia de polarización, para R1 y R2. Si resolvemos para R1 obtendríamos esta expresión que está acá. Fíjense que ahí claramente, si conocemos R de Thevenin y la tensión de puerta, que ya la establecimos en un paso anterior, podemos calcular esto. En este caso nos da 3,3 megas, justo nos da calzado un valor comercial,
que es 3,3 megas. Despejamos, resolvemos el sistema de ecuaciones para R2 y obtenemos esta expresión. Despejamos, resolvemos y nos queda 1,44 megaohms. Aproximamos al valor más cercano, que es 1,5 megas. Y acá podemos decir que elegir un valor alto para los resistores divisores de tensión nos permite minimizar la corriente continua que circulará por el mismo y por ende la potencia que debe disipar esa parte del circuito. El concepto sería no desperdiciar potencia de la fuente de alimentación. Como último paso, ahora hacemos la verificación teórica. Podemos valernos del método gráfico como se verá a continuación. Acá, por ejemplo, nosotros ya tenemos las ecuaciones y todo el circuito calculado, por lo tanto podríamos usar un graficador o también hacerlo a mano alzada o bien de forma matemática también. Y bueno, este es el resultado. Fíjense que la corriente nos da muy parecida, la corriente de polarización, y el error con respecto al valor planteado al inicio, que era 0,5 mA, es del 4,60% por encima. Lo cual está muy bien, porque normalmente la tolerancia para circuitos con FET puede ser hasta del 20%, y ese 20% tiene, o sea, el apartamiento que podemos tolerar, y ese apartamento es así por el hecho de que hay mucha dispersión en los FETs con respecto a sus parámetros. Y acá también no hay que volverse loco por lograr que acá nos quede, por ejemplo, 0,5 mA clavado. Porque esté en el orden de un 10%, 20%, para circuitos con FET está bastante bien. Por supuesto que si nosotros en un examen les pedimos que la tolerancia sea del 8%, 10%, y ahí ustedes van a tratar de lograr que no apartarse más allá de eso. Pero si ustedes tuviesen que diseñar algo físicamente, en la vida real, un 20% no estaría mal, como mucho. Bueno, ahora ya tenemos la red diseñada y reemplazamos el FET por otro, que es el que nos pedían. Y fíjense lo que obtenemos. Tienen la misma constante de K para la ecuación. Lo único que difieren es en la tensión de umbral, que para el segundo FET es de 1,5 volt. Y fíjense que a pesar de que cambiamos el FET por otro, la corriente no varía mucho que digamos. Está ahí, casi en el 10% de variación. Si nosotros habíamos dicho que un 20 se podía llegar a tolerar, estamos bastante bien. Acá también se verifica lo que comentábamos al principio, que la polarización por divisor de tensión más RS es muy estable, a comparación del resto, por supuesto. No es totalmente independiente del FET, pero algo es algo. Bueno, ahí teníamos recién un problema con MOSFET incremental. Ahora, bueno, veamos un segundo ejemplo que es un MOSFET, es un circuito con JFET. Nos dicen que es necesario polarizar el transistor de la figura con esa corriente de polarización y ahora nos dicen un valor determinado de BDS. Los parámetros del FET son esos que se ven ahí y la fuente de alimentación es de 12 volts. Otra vez, no se nos dice nada acerca de cuánta tensión debe haber en los resistores RD y RS. Podríamos hacer, por ejemplo, RS igual a RD, con lo cual podemos despejar la suma, como habíamos hecho en el caso anterior, como tenemos ya la BDS y la ID más la fuente, podemos despejar la suma. Y si esas dos resistencias son iguales, nos queda esto, y bueno, obviamente lo aproximamos al valor comercial más cercano, que resulta en esto. Como tenemos la corriente, podemos despejar la tensión de compuerta fuente. Con eso, obviamente, a través de la ecuación de la malla de entrada podemos calcular la tensión de puerta.
Y con esa tensión de puerta más el divisor de tensión, la ecuación del divisor de tensión, podemos establecer una relación entre R1 y R2. Fijando una, podemos calcular la otra. Por ejemplo, si fijamos R2 en este valor, fíjense que ya lo aproximamos de forma directa a un valor comercial, nos queda este valor para R1. Lo aproximamos y nos queda que R1 es igual a 3,3 megas. Ahora podemos hacer la verificación teórica, nuevamente a través del método gráfico, y nos queda esto. Nos apartamos un menos 0,278%. Muy poquito, al menos de forma teórica. Ahora, los diseños que acabamos de hacer eh, no nos dice nada de contemplar la posible variación que puede llegar a tener el transistor en sus parámetros. Eh, ¿Se puede hacer algo con eso? O sea, ¿se puede diseñar contemplando esas variaciones? Sí, se puede diseñar. Y la técnica que vamos a ver a continuación se aplica ya sea a FETs o a MOSFETs. O sea, JFETs o a MOSFETs. Resulta que, debido a la gran variación que pueden presentar los parámetros del FET, incluso entre dispositivos de la misma especie, es deseable tener un punto de trabajo que no varíe mucho o que si lo hace, lo haga en una cantidad predecible y acotada. Es decir, nosotros ya sabemos que el punto de trabajo va a variar cuando cambiemos el dispositivo por otro, pero si va a variar, que varíe poco o que sepamos cuánto puede llegar a variar como mucho. O sea, que sea predecible el circuito. Es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Tenemos el siguiente problema. Nos dice que apliquemos una polarización 4R para que la corriente de reposo no varíe más del 10% cuando el transistor se reemplace por otro. El transistor que vamos a usar ahora es el 2N5951, cuyas características son las siguientes. Esta es la red que nos proponen y estas son las características del transistor. Estas son las especificaciones de diseño. Este es el punto de trabajo y esta es la información de la fuente de alimentación. Bueno, fíjense que la tensión de estrangulamiento puede variar entre menos 2 y menos 5 volts. Y la corriente de saturación máxima puede variar entre 7 y 13 miliamperes. Con esos valores máximos y mínimos podemos trazar este juego de curvas. Y nosotros sabemos que la recta de polarización atraviesa esas dos curvas. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el punto de trabajo varía un 10% por encima? Nos llevaría a esta ubicación. Si el punto de trabajo varía por debajo un 10%, nos llevaría a esta otra ubicación. Si hacemos que la recta de polarización, que es única, esa sí es única, porque depende del circuito y no del transistor, pase entre esos dos puntos, estaríamos logrando que el punto de trabajo no cambie más del 10%, sin importar si el transistor es este o alguno que quede entre medio. O sea que sin importar la característica que tenga el transistor. Pero ¿cómo podemos lograr eso? Y bueno, ajustando el valor de las resistencias de la malla de entrada o circuito de control. En este caso sería la resistencia de surtidor, que es la inversa de la pendiente de esta curva. Nosotros sabemos que la pendiente de esta curva es menos 1 sobre RS. Y sabemos que eso está relacionado con la variación, o sea, un delta de corriente dividido, un delta de tensión dividido un delta de corriente y obtendría el valor de esa pendiente. Calculamos ese delta que está expuesto acá y nos daría el valor de RS. El valor que nos da es 2,87 kiloohms. Como ese valor no existe, lo aproximamos al más cercano valor comercial, nos queda en 2,7 kiloohms. Con eso, más la corriente de polarización, obtenemos la tensión de surtidor. Y además podemos despejar, gráficamente podríamos despejar otro valor.
que es la tensión de puerta. Recordemos que esta intersección con el eje de abscisas es el valor de tensión de puerta. O sea que obtendríamos prácticamente toda la información del circuito de entrada. O bien también la podemos sacar de las ecuaciones. Como acá ya tenemos la tensión de surtidor, podemos despejar y tenemos la tensión de drenaje surtidor, podemos despejar el valor de RB de la ecuación de la malla de salida. Hacemos todo el proceso y resulta que con los puntos Q1 y Q2 podemos trazar la recta de polarización, que es lo que comentábamos recién, y gráficamente encontrar su intersección con el eje de abscisas. Entonces obtenemos que la tensión de puerta es 7 volt. Usamos las mismas expresiones que habíamos aplicado antes y resulta que, por ejemplo, si R2 vale 820K, R1 valdría 2 megas. Acá tenemos la verificación teórica. Las curvas, por supuesto, serían las mismas. Lo único que ha cambiado un poquito sería la pendiente de la recta de polarización, porque no usamos exactamente el valor de RS calculado, sino que lo aproximamos a un valor comercial. Y no coincidía eso. Y debido a que hemos aproximado el valor calculado necesario de RS a un valor comercial de resistencia, los puntos de intersección con las curvas ya no están exactamente entre el más o menos 10% de la corriente nominal de reposo que se especificó. Pero está muy bien. Está muy bien esto. O sea que ahora este circuito contempla esta variación extrema con los valores máximos y con los valores mínimos que puede llegar a tener el transistor este que estamos usando. O sea que si nosotros usamos este transistor y lo polarizamos con esta recta, lo máximo que podría llegar a variar el punto de trabajo sería hasta acá y hasta acá. Y se encontraría en esa región delimitada por esos dos puntos, lo cual ya convertimos el circuito en algo predecible. Por supuesto que esto es para este dispositivo en particular, o sea, si tenemos el 2N5951, normalmente lo reemplazaríamos por otro 2N5951, porque si lo reemplazamos por otro que no es de esta misma línea, y esto puede que no funcione, porque no sabemos, no diseñamos contemplando las variaciones que pueda llegar a tener ese otro transistor. Conclusiones. Para disminuir la variación en la corriente de reposo por cambio de transistor debemos disminuir la pendiente, es decir, aumentar el valor de RS, si estamos hablando por supuesto de una autopolarización o de una polarización por divisor de tensión más resistencia de surtidor de la recta de polarización y en consecuencia aumentar la tensión de puerta para mantener la misma corriente de reposo. El método gráfico nos permite una solución práctica al problema del diseño de la polarización, teniendo en cuenta la dispersión en los parámetros del FET utilizado. No obstante, hay una solución que es mejor que todas las que acabamos de ver, la cual es polarizar al circuito por fuente de corriente constante. En este caso, fíjense, lo que se ha hecho es reemplazar la resistencia de surtidor por una fuente de corriente constante. ¿Y quién se comporta como fuente de corriente constante? Este transistor que está acá. Recuerden que una vez que el transistor está polarizado en la región activa, ya sea FET o bipolar, su drenaje o colector se comporta como una fuente de corriente constante y se comporta más como fuente de corriente constante si tiene realimentación, como por ejemplo en este caso. Así que si nosotros tenemos este tipo de circuito, la recta de polarización en este caso sería una línea horizontal paralela al eje de abscisas. Y fíjense que la variación de corriente sería prácticamente nula, a pesar de que el dispositivo cambia entre uno que tiene los valores mínimos y otro que tiene los valores máximos que da el fabricante. Por supuesto que la transconductancia de GM no sería el mismo porque eso tiene que ver en qué parte de la curva estamos. Fíjense que acá si bien la corriente es la misma,
la pendiente no es exactamente la misma. Entonces eso puede cambiar un poco. Hablemos de señales fuertes. De forma aproximada, la ley de transferencia del JFET y del MOSFET decremental es la ecuación de Shockley. Acá está expresada en función de los valores netos. Entonces, si inyectamos señal al circuito, al transistor, entre compuerta y fuente, tendríamos, obviamente primero hay que polarizarlo, tendríamos el valor de continua más el valor de señal. Reemplazamos eso en la ecuación, hacemos el desarrollo y llegamos a una expresión de este tipo. Fíjense que tenemos la componente de continua, una componente de señal que depende de forma lineal de la transconductancia. Esto es una componente de corriente que depende de forma lineal, tiene una dependencia lineal con la tensión de compuerta fuente, mejor dicho, y después aparece un término cuadrático. Esto tiene que ver con lo que es el segundo armónico. ¿Y por qué el segundo armónico? Y porque la relación es cuadrática. ¿Y por qué no obtenemos más? Porque hasta ahí no más llega. Si esto fuese una exponencial como en el caso del transistor bipolar, por supuesto que aparecerían infinitos términos, que es lo que tiene que ver con los infinitos armónicos. Entonces, ¿qué sucede acá? Si la componente de señal es mucho menor que la tensión de estrangulamiento, este término se hace despreciable y se hace más despreciable aún porque está afectado por un cuadrado. Entonces, si esto, por ejemplo, vale 0,1, esto se hace al cuadrado, se hace 0,01, más chiquito aún. Y se hace más despreciable este término frente a los demás. Por lo tanto, lo podríamos ignorar. Y la ecuación que nos queda sería esto. Componente de continuo más una componente de señal de corriente que depende de forma lineal con la tensión la señal de tensión entre compuerta y fuente. Es decir, que cualquier señal que cumpla con que BGS de señal sea mucho menor que la tensión de estrangulamiento se considera débil y hace que el dispositivo sea aproximadamente lineal. Y cualquier señal que no cumpla esa condición se considera fuerte y hace que el segundo armónico sea considerable, produciendo así distorsión apreciable en la corriente de drenaje. Nótese que si la señal es pequeña o grande depende del parámetro de BP, es decir, de la tensión de estrangulamiento, el cual varía de un dispositivo a otro. Es decir, que si tenemos un transistor que tiene una tensión de estrangulamiento de 2 volt y tenemos otro que tiene una tensión de estrangulamiento de 5 volt, el de 5 volt va a admitir un nivel mayor de señal tal que se pueda considerar que se comporta de forma lineal o aproximadamente lineal. Análogamente, para el MOSFET incremental podemos hacer un desarrollo similar y obtendríamos esta condición de señal débil. Ahora ya no depende exactamente solamente del transistor, sino también del punto de trabajo. Según qué tensión de compuerta fuente apliquemos, nos va a dar un valor, una cota, que deberemos comparar con el nivel de señal para decir si la señal es pequeña o no. Bueno, si se cumple la condición de señal débil, podemos modelar al transistor unipolar con este circuito equivalente, donde esta resistencia que está en paralelo con la fuente de corriente es la resistencia que modela la modulación de longitud del canal, que es un efecto similar al efecto Early en los transistores bipolares. Todo esto ya, lo que tiene que ver con los modelos de circuito equivalente, ya lo estudiaron en dispositivos, así que no profundizamos mucho en ello. Típicamente sucede que la resistencia debida al efecto de modulación de la longitud del canal es lo suficientemente grande como para considerarla circuito abierto a los fines prácticos. Esto nos facilita el proyecto de la monoetapa y nos da una buena aproximación a los resultados deseados. Es decir, cuando nosotros pasemos a diseñar monoetapas con FET,
No nos vamos a poner a usar los modelos más complejos, vamos a usar el modelo más simple que se pueda. Y después, si no llegamos a cumplir con las especificaciones de diseño, hacemos los ajustes debidos, pero una vez que ya tenemos una aproximación a lo que queremos, y no desde el principio. Lo usual es que el valor de RDS sea similar o a veces incluso superior a la RO de los transistores bipolares. Es decir, que RDS está en el orden de las decenas a centenas de kilo ohm. Eso es todo.